En todo hay una grieta y por ella entra la luz es el mejor libro que leí en lo que va del año 2026. Siempre me es difícil intentar resumir todas las cosas, las muchísimas cosas que pienso y que siento cuando leo un libro que me marca tanto. Quiero hacer el intento, escribí un par de cosas y quiero transmitir un par de reflexiones que tuve a lo largo de esta lectura, la cual finalicé hace 2 semanas. Todo comienza con la manera en la cual yo accedí a este libro, porque yo no me suelo mover mucho de un esquema que tengo bastante instaurado y creo que cada lector o lectora le debe pasar lo mismo. Lo que me sucede a mí es que yo tengo una lista infinita de títulos que quiero leer o de autores que quiero empezar a conocer, o también tengo como mis autores que ya sé que me gustan mucho las temáticas o el estilo que tienen, entonces como que siempre voy adquiriendo distintos títulos para interiorizarme más en su obra o por recomendaciones. Dentro de ese tablero es muy difícil que yo me salga, porque es como las reglas con las cuales suelo jugar a mi juego, que se llama leer. Y con este libro pasó algo absolutamente distinto, que es que yo iba caminando por Peatonal Córdoba y me paré en una vidriera de una librería, y cuando leí esto me vi totalmente atravesada e interpelada. Dicho sea de paso, hago una pequeña aclaración porque mencioné Peatonal Córdoba, gran lugar. Yo soy Berenice, tengo 24 años y soy movilera y creadora de contenido de la ciudad de Rosario. Sí. Estaría bueno que yo me empiece a presentar para aquellas personas que ven un video mío por primera vez, que ojalá crucemos los dedos este video le llegue a alguien que sea más allá de los 185 suscriptores que estamos haciendo en este canal. Vamos los pibes, no es poca cosa, hay que festejar los pequeños logros, vamos por los 200, muchachos. Cierro paréntesis. Vi este libro y me quedé muy atrapada por su título, no solamente por lo absurdamente poético y bello que es, sino por la potencia de la máxima que propone. Decir que en todo hay una grieta y que por eso mismo entra la luz es plantear de base que el mundo está roto. Por más de que suena un poco catastrófico, no sé si está del todo desacertado, porque hoy nuestro mundo, como lo concebimos, está bastante agrietado. Nuestra política, nuestro medio ambiente, la economía, la manera en la que nos relacionamos con el otro y sobre todo, y algo que a mí me parece espeluznante, nuestra realidad. Porque la realidad ya dejó de ser lo que le podríamos decir el momento presente, algo de lo palpable, sino que la realidad virtual instala que no hay una ni dos, sino múltiples realidades en las cuales nos ven y nos escuchan y le hablamos a esos múltiples otros que podemos conocer o no, que están en esas múltiples realidades. Bueno, todo eso, que es un montón para hacerlo más resumido posible, es lo que el autor va a ir narrando a lo largo del libro, situado ni más ni menos que en la ciudad de Nueva York. Que yo creo que algo que es parte de #crecer es quitarnos de encima esa idea absolutamente romantizada de los Estados Unidos que nos quisieron imponer, empezar a ver esa cultura con ojos críticos. Y Patricio Prong es el autor de este libro, me parece que no lo había mencionado hasta ahora, y de hecho también es rosarino, describe a la perfección lo que es estar transitando o viviendo en una ciudad donde lo normal es el colapso y el desborde. Y desde este recorte, él va a narrar sobre un acontecimiento. Todo el tiempo se refiere desde una posición muy literaria, que es el acontecimiento. Algo que se vivió, dominó todo su cuerpo, y eso que dominó su cuerpo lo hizo con un profundo dolor. A partir de ese momento y durante los días siguientes, el dolor fue aumentando, colonizando más y más aspectos y momentos de mi vida como una nación presuntuosa y voraz en la era de los descubrimientos. En algunas ocasiones era como si alguien me hubiese dado un golpe, pero nunca había nadie alrededor, por supuesto, y en otras el dolor se manifestaba como un ardor, un abrazamiento. También había oportunidades en que se semejaba una punzada. En la página 62, Prong lo describe como la presencia del dolor se me imponía como una prisión o una inercia, y en la página 63, de algún modo el dolor es estúpido, es también estúpido el estado al que nos arroja, el de una incapacidad absoluta para sentir, para pensar en otra cosa que no sea el dolor. No quiero spoilear lo específico del acontecimiento, y además eso no es lo más importante, sino lo que Patricio Prong narra, ese intento por comprenderlo, poder ponerlo en palabras, si existe esa posibilidad. Y es en eso tan triste y desesperante como estar conviviendo con un dolor que se apodera de todo tu cuerpo y de todo tu discurso también. Yo sentí una grandísima paz porque no me sentí tan sola. No sé cómo será para ustedes, pero al menos para mí, haber pasado por algo que, como dice Prong, se niega a convertirse en recuerdo, experiencias o situaciones que tienen que ver con un sufrimiento muy fuerte, es una cuestión vital de cómo yo me pienso a mí misma y me posiciono en el mundo y lo que busco en los otros, consciente o inconsciente.
inconscientemente, es decir, no es que voy por ahí buscando personas que hayan vivido como, vos tuviste una situación de violencia intrafamiliar, mira qué bueno. Supongo que yo escribía, como suele decirse, para preservar de la destrucción una cosa u otra, y para recordarme que el dolor de los demás era también el mío, así como podían pertenecer a los demás mi apertura al mundo y mi incierta esperanza. A eso me refiero. La manera en la que las cosas que me pasaron forman parte de mi historia. Eso no es algo que me condiciona a estar siempre en el mismo lugar, sino que me orienta a poder, si es que puedo y si es que quiero, ocupar distintas posiciones, y eso invitará a los otros a producir también esos movimientos. O a sentirse más acompañados, sin esos otros que pueden ser los amigos, las amigas, compañeros de trabajo, la pareja, tus compañeros de clase, la familia inclusive, aunque podríamos hacer otro episodio teorizando catárticamente sobre un concepto tan complejo como la familia. Sin esos otros y sin los puentes que se tienden en las conversaciones, en hablar con esos otros, es muy difícil poder reconstruir aquello que ha dolido. Hay una parte del libro donde él cuenta la alegría que le produce que una amiga llegue a la ciudad de Nueva York. Ante esa noticia y la idea de que va a estar un poco más acompañado, anímicamente se empieza a sentir mejor. Y yo agregué mi pequeño post-it: la llegada de una amiga, el saber de esa existencia y el ser parte de ese amor, eso es lo divino. Sin amigos y sin amigas con quienes conversar sobre un acontecimiento terrorífico que formó parte del pasado, o lo angustiante que puede ser el presente, o lo incierto que se presenta al futuro, es muy difícil llevar la cosa. La vida se puede hacer muy pesada. Entonces, ¿cómo hacer para producir un movimiento frente al mundo que se derrumba y frente a la experiencia del dolor? Para mí, esa pregunta que no está del todo formulada, un intento de respuesta podría ser todo lo que vengo diciendo, y también lo que Pron dice en la página 58 y 59. Quizás ciertas personas tuviesen razón y no fuera posible hablar de todo esto. Un acontecimiento, cualquiera de ellos, se instala en nuestra memoria cuando se revela como el poseedor de un significado, pero este nunca es del todo evidente, y allí donde sí lo es, no permanece fijo. Cambia con las ideas que inspira, dejando tras de sí tan solo un estremecimiento, una perplejidad. Pensar en el que tuvo lugar en aquel viaje es no solo hacerlo sobre el hecho en sí mismo, sino también sobre lo que éste suscitó en mí, la conmoción que produjo y que persistió durante meses. Es hacerlo más aún sobre la manera en que iluminó una zona de la experiencia que hubiese permanecido en las sombras de otro modo. Y para mí finaliza de una excelente manera en la página 217. En torno a lo que parecía concluido se elevaba y crecía lo que estaba por hacer, y las confusas jornadas del pasado y las incógnitas del futuro se resumían todas en el instante presente. Algo se había abierto en mí con el acontecimiento, pero no había ninguna clave de interpretación, ningún modo de entender qué había sido. Ese momento y todo lo que formaba parte de él era la interpretación misma, que yo no hubiese podido anticipar y no comprendía. Voy a empezar a ver, me dije de repente, sin saber quién pronunciaba esas palabras, y entonces vi. A partir de los acontecimientos que pueden ser dolorosos, que pueden ser traumáticos, que pueden ser espeluznantes, parece que no se puede poner en palabras, que parece que no se pueden dejar atrás, frente a esos acontecimientos se puede producir un movimiento y nos ayudan a ver. Eso para mí es lo más lindo y la reflexión con la cual yo me quedo. Lo que duele te ayuda a moverte. Lo que dolió en algún momento no va a doler de la misma manera, que no significa que no vaya a doler. Atravesar eso que es tan inexplicable y que parece abismal y que parece oscuro, atravesarlo con la fuerza que se tenga, porque me encantaría decir con mucha fuerza, pero es con la fuerza que una puede tener o quiere disponer. Ese periodo que conlleva atravesarlo es el que abrirá las puertas para que eso se pueda narrar distinto y para que entre la luz. Es un libro hermoso.